bien algo? Vale. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Gracias sobre todo al Ayuntamiento de Murcia por organizar un evento como este, creo que es muy necesario en estos momentos, en estos tiempos que corren. Mi nombre es Alejandro López, yo me dedico a la construcción sostenible, a la bioconstrucción, desde un equipo, una cooperativa, en la cual nos dedicamos tanto al desarrollo de proyectos, la gestión de proyectos, construcción sostenible, como a la ejecución como empresa constructora y mucho también a la formación profesional, formación académica en todo el ámbito de la aplicación de la construcción sostenible. Y bueno, esta tarde la idea que traemos y que bueno, también entre otras cosas se nos propuso comentar es hacer un viaje transversal por el estado actual, el estado del arte. ¿Qué cosa es la construcción sostenible? ¿De qué hablamos? Un cambio o un momento un poco a veces hasta extraño, porque llevamos ya más de 15 años trabajando en estos temas. Cuando comenzamos, bueno, éramos personas un poco que intentábamos un modo de vida alternativo, personas de ideologías un poco contestatarias, un poco enfrentándonos a lo convencional y bueno, con todas lo que vemos. Fuimos trabajando en eso, fuimos encontrando espacio, por supuesto que con muchas personas interesadas y en su momento siempre asumimos esta idea de la bioconstrucción. Ahora estamos aquí en un sitio como este, estamos en ámbitos más oficiales, ahora vemos que que estamos en el momento que también esperamos, por el que estuvimos trabajando, donde ya con una mayor amplitud públicamente se toman en serio muchas de estas cosas y yo creo que es importante y está muy bien para nosotros y nos sentimos también muy orgullosos de esto, de que se hable con nosotros y que intentemos traer un poco nuestra experiencia y también el diálogo para poner en marcha o para trabajar en todo este cambio en que estamos y que necesitamos, ¿no? Pues eso, la idea que traíamos, como hemos comentado, es hablar un poco de la construcción sostenible profesional. ¿Por qué insistimos en la idea de profesional? Porque cuando hablamos de bioconstrucción, muchas veces vamos quizás muy a la ligera a pensar en una idea más rural, más simple, más rústica, la idea de construcción natural, también con un criterio estético vinculado a esta idea más bucólica, ¿no? Seguramente si vemos una imagen como esta y decimos que vamos a hablar de bioconstrucción, hay aceptación, todo el mundo dice qué casa más bonita, ¿no? Es lo que vemos, ¿no? en canales de las redes sociales tipo Natural Homes y cosas así. Ay, qué guapo, eso es lo que yo quiero, qué bonito, esta es la bioconstrucción, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Cuando pensamos en bioconstrucción, a lo mejor pensamos en una panda de hippies que están saltando y cantando en la tierra, que sí, que lo hacemos, que es muy divertido. Y por eso nos ha interesado mucho venir y hablar de bioconstrucción desde un enfoque profesional. ¿Qué queremos decir con profesional? No es específicamente una cuestión de calidad de lo que hacemos, sino de una forma o de una cuestión formal, sino de hablar de economía, hablar de un movimiento que tiene que ver con nuestra vida diaria en el ámbito más amplio de la vida, de toda la infraestructura de nuestra existencia como ciudadanos, por decir de una forma bastante amplia. Hablamos de la construcción de viviendas, de hábitat.
Simplemente lo que necesitamos y lo que hacemos todo el tiempo: rehabilitar, construir, hacer. Pensemos que la construcción es uno de los renglones de la economía más importante a nivel mundial. O sea, el ser humano construye, desde que somos humanos se alimenta y construye. Son dos actividades que están intrínsecas a todo el desarrollo de la humanidad. Y, por lo tanto, juega un papel importante el impacto que provoca lo que es la construcción en nuestras vidas, en el entorno, en nuestras relaciones humanas, en nuestra economía, ¿no? Y por eso nos interesa ir en esa dirección de decir, bueno, ¿cómo se integra los criterios? ¿Qué es esto de la bioconstrucción? ¿Qué cosa es la construcción sostenible? ¿De qué estamos hablando? Porque últimamente estamos hablando mucho de todo el tema de lo sostenible, de la circularidad, de la economía, de cero carbón, hay un montón de ahora, palabras claves, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? De hashtags por ahí que ponemos por todas partes, pero ¿qué significa realmente desde el punto de vista práctico todo esto? Nosotros nos gusta siempre hablar, y lo comentábamos antes, que nos preguntaban, sobre la construcción no solamente sostenible, sino bien sana y sostenible. Aunque, por supuesto, la salud es parte de la sostenibilidad, pero recalcamos lo de sano porque estamos nosotros en el centro de todo esto. La sostenibilidad, claro, nuestra relación con el entorno, cómo nos comportamos, cómo consumimos los recursos, etcétera. Pero ¿qué ocurre con nosotros mismos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué respiramos? ¿Qué tocamos? ¿Con qué estamos en contacto a nuestro alrededor? Por eso no es extremadamente importante cuando hablamos de construcción de hablar de salud. O sea, es saludable el entorno en que vivimos, son saludables nuestras construcciones, qué estamos haciendo, qué estamos utilizando. Por supuesto, en muy estrecha relación con el impacto que estamos causando, cómo consumimos los recursos, qué materiales utilizamos. Ahora estamos hablando de estos temas aquí, pero es un movimiento que, como mencionaba antes, ya un poco desde el punto de vista de la experiencia personal, no empezó ahora, no está empezando ahora, es algo que ya nos preocupa hace tiempo. Y me gusta empezar con alguna pequeña historia quizás, o proyectos emblemáticos para nosotros. Aquí podemos ver en las imágenes un proyecto en el Reino Unido 2014. Vemos una urbanización. Ahora, esto es una urbanización que es un cohousing, le llaman a esto ahora, o sea, es un proyecto colectivo, interactivo, un grupo de personas que decidieron crear su entorno, ya no su propia casa, sino todo el entorno en que ellos iban a vivir, en que iban a educar a sus hijos. Y decidieron, con el apoyo de arquitectos y con una serie de dinámicas de desarrollo de proyectos, toda esa documentación la podéis ver muy bien en Internet, está muy bien documentado, decidieron llevar a cabo este proyecto y ejecutaron todas sus viviendas en sistemas prefabricados de madera y paja. Trabajaron con una empresa del Reino Unido que es también para nosotros muy interesante por todo el desarrollo tecnológico que ha realizado en este campo, Modsel, y en sus instalaciones ellos mismos autoconstruyeron sus propios elementos prefabricados para sus viviendas y construyeron este sitio. Esto es otro ejemplo, por ejemplo, son residencias en Francia, viviendas de protección oficial y residencias para mayores, 26 viviendas sociales, 2014 también. Todas sus viviendas están hechas en balas de paja. Sistemas prefabricados de madera y paja, como veis. ¿Por qué me encuentro interesante? Independientemente de que podemos hablar de cuestiones estéticas, de gustos, me gusta porque es cuadrado, grande, no me gusta, pero son construcciones convencionales, como las que vemos, con los criterios, digamos, más o menos contemporáneos de diseño urbano. No es la casita del campo, sino que estamos hablando de qué materiales empleamos y cómo trabajamos con ellos. No es una cuestión estética, es una cuestión más profunda. Interesante, varias escuelas, después entraremos más en ese tema. En Francia, específicamente, le decía a mi compañero en el viaje, en París solamente hay 3 escuelas que están construidas con paja. En la capital de Francia, colegios normales y corrientes que están hechos con balas de paja. Y ya veis un poco qué es, no es que sea una cosa muy especial. Un proyecto interesante, en 2018 la Universidad Técnica de Viena también arrancó un proyecto con estudiantes para desarrollar sistemas prefabricados de autoconstrucción urbana. ¿Cómo podemos combinar? ¿Cómo podemos llevar a cabo un proyecto en el cual empresas profesionales ejecutan una estructura
para edificaciones, que bien puede ser combinando hormigón, hierro, o sea, materiales convencionales de la construcción habitual y completándola con elementos prefabricados de paja y madera, donde los propios dueños promotores podrían incluso influir sobre el diseño de estos espacios y desarrollar sus propias viviendas y construirlas con la ayuda de profesionales. BB House se llama el proyecto, la idea fue ir a un proyecto itinerante, se comenzó en la Universidad de Viena, se desarrollaron los módulos, ahí se hizo un pequeño módulo, ese módulo se desmontaba, se llevaba a otra ciudad, se volvía a montar y se creaba un segundo módulo y así se iba creciendo hasta 2019, donde ya se construía. Y vemos, por ejemplo, ese primer módulo que se hizo como prototipo y después se continuó creciendo, ¿no? Un planteamiento. Ya decía anteriormente, no se trata de cuestiones estéticas o de decisiones, eso es independiente, sino del concepto de ir buscando soluciones que integren el uso de los materiales naturales o en Holanda, un barrio rural entero de 23 viviendas, completamente autónomo, sostenible, todos los materiales, también son casas de paja, madera, con energía solar, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que tenemos ejemplos, que ya es algo que viene funcionando, que se viene haciendo, que tenemos bastante información. Un caso ya macro en Alemania, Schwerin, unos empresarios adquirieron toda una zona industrial en el puerto y han rehabilitado todo, lo han convertido de un polígono industrial, lo han convertido en una zona residencial de viviendas, aislando todas, desarrollaron un sistema de aislamiento térmico exterior con unos elementos para poder fijar en los muros balas de paja, para los cuales se han aislado 25.000 metros cuadrados de superficie de fachada utilizando 66.000 balas de paja. Y con esto se han creado una cantidad grande de viviendas para alquiler y venta, etcétera, en todo un recinto, como veis aquí, enorme, en el puerto de Schwerin, que era una zona portuaria más o menos abandonada de Alemania del Este, que bueno, se ha transformado completamente. Aquí veis un poco las imágenes. Estamos hablando de proyectos que ya están funcionando, que se han llevado a cabo en Europa con criterios de este tipo. También diseño italiano con balas de paja, ¿no? Digo y recalco lo de diseño italiano porque hablábamos antes un poco de la cuestión estética, ¿no? El mundo italiano del diseño es bastante conocido, ¿no? Por su extravagancia, por su vanguardismo. Bien, que los materiales no nos llevan a tener que hacer. Del Centro de Investigación de la Construcción Sostenible en Alemania del Norte, que ya se construyó en 2016, fue el edificio en su momento más alto con balas de paja que se construyó, 5 plantas, con una serie de exigencias características, con el certificado, por supuesto, de Passive House, y hablaremos de esto posteriormente. Un proyecto, bueno, muy también revolucionario, demostró incluso que en aquellos momentos para las exigencias como edificio público, de oficinas, etcétera, por un menor presupuesto que una construcción convencional, obtuvo mejores rendimientos en cuanto a eficiencia energética que una construcción convencional. Pero bueno, en España también se han dado pasos importantes, hemos dicho que llevamos ya unos años trabajando en esto. No hemos podido todavía, no se han podido llevar a cabo este tipo de proyectos tan grandes como hemos visto hasta ahora, pero bueno, la Universidad de Islas Baleares, por ejemplo, ya 17 al 19 estuvo haciendo reformas con balas de paja, o se han ido desarrollando una serie de proyectos de casas unifamiliares, etcétera, Baleares. Nuestra empresa, después hablaremos más sobre esto, nosotros hemos desarrollado un sistema de construcción modular prefabricada, Alpha Wall, con que tenemos una buena cantidad de casas en estos años. Hemos mencionado mucho la bala de paja hasta ahora, después hablaremos del porqué de esto, pero la madera es ahora también un gran protagonista, que también hablaremos del tema madera, porque es un tema siempre un poco controvertido desde el punto de vista del razonamiento quizás intuitivo cuando hablamos de madera, el miedo, los bosques, la tala, etcétera. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? ¿Qué ocurre con la madera? ¿Por qué utilizamos la madera? Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo importantísimo y muy bueno de un edificio construido con madera CLT, ya hablaremos de lo que es.
también en Barcelona, o sea que estamos trabajando en ese sentido. Aquí paro un momentito para hacer una pequeña reflexión que me gusta en esto, así también quizás casi filosófica sobre el tema, en qué momento histórico nos encontramos. Yo creo que el nuevo milenio ha traído también un cambio sustancial en muchos aspectos, con que toda la digitalización y todas estas cosas creo que juegan un papel fundamental. Comentaba antes esto de que la construcción y lo que es la alimentación y estas cosas son cosas que desde el inicio del desarrollo de la humanidad han estado presentes, han sido desarrollados de manera paralela. Creo que para nosotros, ¿no?, tenemos tres patas, tres columnas fundamentales en nuestro desarrollo, ¿no? La reproducción con la educación, la alimentación con la salud, o sea, un poco esas partes, y el hábitat. O sea, tenemos que crear el espacio donde vivimos, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que alimentarnos y cuidarnos. La controversia alrededor de la educación lleva años, ¿no? Que el sistema educativo que esté obsoleto, que hay que cambiar, que hay que revolucionar sistemas educativos alternativos, etcétera, etcétera. Eso es un discurso y un debate que tenemos hace rato. Hay comisiones y proyectos de la Unión Europea sobre toda la transformación del sistema educativo. Se han hecho grandes transformaciones del sistema universitario. Ahora tenemos la nueva ley de la formación profesional. Hay muchas transformaciones en este mundo. De la salud y de la alimentación ni a hablar, ¿no? Tenemos ahí muchísimo, ¿no? Hoy en día hablamos de la soberanía alimentaria, ya se habla de permacultura con otro enfoque. En general, la salud, por supuesto, hay muchísimo más conciencia sobre cuestiones de salud, independientemente de lo que esté pasando ahora, en general me estoy refiriendo, y siempre con sus corrientes, ¿no? Por una parte, el naturismo, o por otra parte, cierto hedonismo, narcisismo, ¿no? Pero la importancia que puede tener esto, la conciencia que se ha tomado. En el tema del hábitat, como se fue quedando, pero ahora está ahí, porque durante las últimas décadas del siglo pasado todo el movimiento de la construcción era una máquina de negocio muy importante. Bueno, recordemos la última gran crisis aquella, todo lo que se movió alrededor de eso y lo que ha venido provocando en todos estos años. Y creo que estamos ahora un poco en ese punto donde se convierte, está ahí, porque estos otros temas ya como que ya forman parte y ahora decimos, bueno, pero ¿dónde vivimos y cómo vivimos? Y yo creo que es un poco ese momento donde influye incluso, en esta gráfica trato también meto un montón de cosas así que han aparecido, incluso la parte ideológica, política, con qué estamos encontrándonos, ¿no? Todo eso para mí es importante y confluye en este tema, ¿no? Que no es solamente a decir vamos a hacer una casa de paja, sino que con qué fenómeno nos estamos encontrando y qué papel está jugando el tema del desarrollo de nuestro entorno, de nuestro hábitat, en nuestra vida y en nuestra economía, en nuestra sociedad. Por eso quisiera incidir ahora en qué consideramos nosotros, de qué hablamos cuando hablamos de construcción sostenible, a qué nos estamos refiriendo. En los últimos años se ha incidido mucho, hemos hablado mucho de eficiencia energética, es lo que se ha estado mencionando siempre, eficiencia energética, por supuesto, ¿no? Por el consumo de energía, lo que provoca las emisiones, etc. Pero hablar de construcción sostenible es un poco más complejo, son muchos más factores, ¿no? Nosotros lo tratamos de centrar lo hemos definido así como en 5 bloques temáticos, y el primero para nosotros, o uno de ellos, hay que empezar por alguna parte, es la elección de los materiales y de los sistemas constructivos. Eso es fundamental, porque precisamente los materiales son esa materia que llevamos y con que convivimos, que va a tener que tiene una interacción con nosotros en cuanto a sus emisiones. Estamos en contacto directo con ellos. ¿Qué materiales utilizamos en la construcción? Luego, ¿de dónde provienen esos materiales? ¿Cómo han llegado hasta nosotros? ¿Cuál es todo su grado de cómo se han procesado? ¿Qué impacto ha causado que esos materiales lleguen a nosotros, tanto desde el punto de vista de la energía, de las emisiones, pero también el impacto que dejan a la hora de extraerlos, de procesarlos y de transportarlos, toda la logística, todo eso. Eso es importantísimo, tener en cuenta y considerar estas cosas. Y también cómo los transformamos. La tierra es el material
por excelencia como seres humanos de construcción, el que siempre estuvo ahí, el que estuvo desde el principio. Nos preguntaba antes qué significa Ocambuba. Ocambuba, que es nuestro colectivo, nuestra cooperativa, significa en guaraní mamíferos. Nosotros consideramos que somos mamíferos. Quizás dicho de una manera un poco entre irónico y sarcástico, es que no somos más que eso. Y nos complicamos mucho con todo nuestro desarrollo de la conciencia, la inteligencia, todo este tipo de cosas que hay, pero en realidad, fundamentalmente, somos mamíferos. Y como animales, o la relación que tenemos con el resto de los animales, los materiales naturales que hemos utilizado para construir nuestro hábitat y la tierra siempre ha sido fundamental, porque es lo que tenemos a nuestro alrededor. Construir con tierra es algo que ha estado muy desde el principio. Por supuesto, la piedra, la madera, iremos viendo también. Pero la tierra para nosotros es el material básico en la construcción y es el que siempre se utilizó. Y las técnicas de construcción con tierra nos han acompañado hasta el día de hoy. Ahora estamos imprimiendo en 3D con tierra. O sea, el material está ahí. La transformación siempre ha habido desde muy pronto. Las primeras imágenes que siempre mostramos, el llamado COP ahora, o sea, la forma de construir con las manos, el muro de mano, amasar tierra de alguna manera y construir, es la forma básica que la reproduce ahora una máquina, pero que en definitiva es la primera forma de construir que tuvimos al salir de la cueva. Quizás según en qué región, por supuesto, otros lo hicieron con hielo como los esquimales, pero tenemos construcciones contemporáneas con tierra. Esto es una biblioteca municipal en un pueblo de Alemania hecha con tierra pisonada, o sea, la llamada tapia o tapial. Tenemos ya sistemas prefabricados, industrializados de construcción de muros prefabricados con tierra. La técnica, que bueno, aquí veis una imagen quizás conocida, muchos hemos estado por Marruecos, por estos sitios, y hemos visto cómo se trabaja la tierra pisonada, pero todos los castillos, una gran cantidad de edificaciones, de fuertes de castillos del Mediterráneo, se hicieron con tierra. Castillo de Sagunto están hechos con tierra comprimida, la muralla china, y están ahí, porque siempre viene, pero la tierra, claro. Si profundizamos desde el punto de vista técnico en todo esto, vamos a entender por qué. Ahora nos perderíamos mucho en ese tema, porque sí, un muro de tierra comprimida puede resistir milenios. ¿Y cómo es posible si la tierra es la lava, el agua? Pues no, podemos hacer que un material como la tierra resista, e incluso estamos hablando de términos como los geopolímeros, por ejemplo. Son teorías recientes que tratan de explicar, por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto a partir del uso de tierra y ciertos componentes minerales de la zona, etc. O sea que la tierra, en muchas variantes, siempre nos ha acompañado en la construcción y creemos que no tenemos por qué abandonarla. Todo lo contrario, ¿no? Aquí tenemos ejemplo en España, pues la piscina municipal de Toro, en Zamora, está construida con tierra comprimida y se hizo hace unos años. ¿Cuándo? En 2016, 15 o algo así. Es tierra, eso no es hormigón, eso es tierra comprimida, ¿vale? Compactada con sistemas del adobe, que es el ladrillo más antiguo que conoce la humanidad. Tenemos encuentros de adobes de Mesopotamia, este ladrillo. Esto es un ladrillo de adobe que es tierra y paja, en un molde simplemente vertido y utilizado. Es el ladrillo más antiguo que conocemos, del cual después el resto de los ladrillos fueron aprendiendo. El bloque de tierra comprimido. Entonces ya vamos un paso a la tecnología, es este que tenemos aquí. Eso es tierra cruda, aquí no hay ningún tipo de fraguado, esto es simplemente tierra comprimida en una máquina. La presión hace el mismo efecto de la tapia esa que se comprime a golpes, saca el aire que hay en su interior y nos crea este bloque que ya lo podéis, alguno ya lo ha tenido subiéndolo por el ascensor antes y tal, pesa bastante y es solamente tierra. Ahí tenéis una escuela construida, diseñada por el arquitecto Gavi Barbeta en Girona. Es un colegio, todo hecho con tierra, es tierra. Ahí no hay cemento, no hay otra cosa, simplemente son bloques de tierra. La madera. He puesto la madera en segundo lugar porque quiero, en grado de quizás de protagonismo, y justamente ahora la madera está en la palestra con el tema de la construcción sostenible. Y si os fijáis, os muestro, yo no os estoy mostrando árboles o troncos o grandes vigas de castaño o de roble, sino productos de madera.
Hay que hacer, estamos haciendo un trabajo ahora didáctico importantísimo, porque, claro, como decía antes, nos asustamos un poco cuando hablamos del tema madera, los bosques, la tala, ¿no? Estamos hablando de gestión forestal sostenible, estamos hablando no de maderas de bosque, sino de maderas de plantaciones. Necesitamos consumir CO2, que hay demasiado. Y justamente la masa forestal es el mayor consumo, el mayor sumidero de CO2 que se conoce, aparte de la masa marítima, por supuesto, que no podemos gestionar, como decía el profesor Javier, que toda esta masa forestal sí la podemos controlar. Si sembramos más, si reforestamos, tenemos una gran capacidad de consumir ese CO2, pero es importante, ¿quién consume CO2? Los árboles jóvenes. ¿No? Ahí miraba, ¿no?, que mi cachorro necesita para alimentarse el 10% de su peso y un perro adulto el 3% de su peso. Nos ocurre a todo. En proporción necesitamos en la fase de crecimiento muchísima más alimentación. Por eso necesitamos árboles que crezcan muy rápido y realmente que sean jóvenes. Entonces sembramos árboles que podemos utilizar para la industria maderera y siempre estar resembrando, y esos árboles jóvenes están consumiendo mucho CO2 y nosotros los vamos utilizando. Nuevas especies, ni los robles ni los castaños, sino eucalipto, chopo, etcétera, y otras especies que después quizás no nos sirven como una gran viga potente, pero si los procesamos industrialmente podemos obtener una serie de materiales que sí son aptos para la construcción y para otras cuestiones, ¿no? Ahí tenemos un montón de productos, aquí podéis ver algunos que son productos de la industria maderera, de la madera. Aquí, bueno, el profesor José Vicente Oliver, UPV, da una charla hace poco en la nueva cátedra de la madera de la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha fundado este año, se ha creado por la importancia dentro de escuela de arquitectura, etcétera, que hasta ahora era hormigón y hierro y hormigón, y ahora se está trabajando muy potentemente en esa dirección. Se ha creado una nueva cátedra dedicada a estudiar y a trabajar la madera en el ámbito estructural, etcétera, y comentaba estos aspectos, por qué la madera es sostenible y es el material más sostenible que hay en construcción, sobre todo por el volumen. Hemos hablado de paja, hablamos de otros materiales, pero por su importancia desde el punto de vista estructural, ¿no? Por lo que hablábamos antes, es renovable, si estamos hablando de la gestión forestal sostenible, como decíamos antes. Es un reservorio de carbono, también por lo que comentábamos antes, por supuesto. En todos los procesos del uso de la madera son procesos de bajas emisiones. No necesitamos altas temperaturas, como en el caso de minerales, de metales, para su procesamiento. En toda su logística no se necesitan estas altas inversiones en cuanto a energía. Reciclable, por supuesto, todos los productos que provienen de la madera, y cada vez somos más conscientes también en el uso de aditivos, de colas, etcétera. Son reciclables, podemos siempre utilizar lo que va quedando de la misma producción, los residuos de la construcción, etcétera, siempre podemos reutilizarlo. El papel es una muestra, estamos utilizando una gran cantidad de papel reciclado a partir de productos de la madera. Etcétera. Bueno, la reforestación es interesante. Él comentaba también una cosa muy interesante, que donde hay gestión forestal sostenible se cuida más, porque yo tengo que obtener nuevos materiales, y entonces son bosques mejor cuidados, son espacios forestales con mucho mejor aprovechamiento que otros que están completamente abandonados porque no dan ningún rendimiento económico. Y precisamente a través de la estimulación del uso de la madera para la construcción podemos tener mejor rendimiento. Y luego el efecto sustitución. Yo estoy sustituyendo con la madera, estoy sustituyendo plásticos, aceros y una serie de materiales donde mediante esa sustitución yo puedo lograr grandes reducciones de emisiones, un incremento del reciclado y el alargamiento, por lo tanto, de la vida de los productos. La cal es otro de los productos fundamentales que retomamos y que volvemos a él. Si bien dije que la tierra es el material más antiguo de construcción probablemente que conoce la humanidad, la cal probablemente es el material de construcción elaborado más antiguo que conocemos. Quizás el yeso por ahí, pero bueno, tampoco vamos a entrar en demasiado detalle. La cal, porque claro, requiere todo un proceso de elaboración. Es una piedra, la piedra caliza, que lleva un horno, calcino, y después
aparece el óxido de cal, la cal viva, que después lo rehidrato y hablamos del ciclo de la cal. Es uno de los mejores ejemplos de círculo, de un círculo cerrado, relativamente, es teórico, por supuesto, que no es completamente, pero sí bastante, porque el material vuelve a la piedra. Tomo la piedra, la convierto en un material de construcción que vuelve a la piedra. O sea, sabemos que la cal, a medida que pasa el tiempo, va aumentando sus capacidades y se va acercando más. Quiero volver atrás. ¿No? El hormigón romano, que ojo, que hemos visto muchas veces y se menciona en prensa y en sitio que los romanos inventaron el cemento y tal. No, es el hormigón, no es el cemento. Lo que usaban los romanos era hormigón, que el hormigón es una argamasa con árido grueso que nos permite hacer muros, etc. Y ya estaban trabajando, y es la herencia que tenemos de ahí. Tenemos elementos constructivos de más de 2000 años que tienen una dureza completamente pétrea, que es precisamente la cal. ¿Qué pasó? Que la cal, en el siglo XIX, con el desarrollo del cemento, que es en principio un desarrollo de la propia cal, para mejorar sus propiedades, o sea, mejorar ciertas propiedades, sobre todo las propiedades estructurales, apareció el cemento, entusiasmó a todo el mundo y fuimos en detrimento del desarrollo de la industria de la cal, incidiendo en todo ese desarrollo del cemento. ¿Por qué? Porque el cemento trajo nuevas propiedades, la capacidad de un fraguado rápido y la capacidad de resistencia a la compresión vertical, lo que significa que podemos hacer construcciones rápido y altas. Cuestión de que con la cal ya no era tan posible. Y entonces eso fue lo que fue entusiasmando a toda la humanidad y nos fue llevando a lo que ha venido ocurriendo con el cemento, ¿no? Lo podemos ver ya en todas partes. Ahora lo vamos demonizando, ¿no? Ya después hablaremos también un poco sobre la repercusión. Pero sabemos que precisamente la industria del cemento es uno de los principales contaminantes, ya no solo por la propia producción del cemento, que por supuesto por las altísimas temperaturas que necesitamos para elaborar el cemento, los materiales, tanto para generar esa energía como los mismos aditivos y todo lo que necesita los diferentes productos relacionados con el cemento. Luego toda la logística que esto conlleva, todo lo que mueve, se ha convertido. Hay quien dice que si el cemento fuera un país, fuera el tercer país más contaminante del mundo, o sea, después de China y Estados Unidos, ¿no? Es un grandísimo problema. Entonces, bueno, es necesario siempre cemento, tenemos que trabajar siempre con cemento, tenemos que utilizar, cuando hablamos de cemento Portland, este que se desarrolló en el siglo XIX, ese que usamos por todas partes, ¿no? Con la cal podemos, en el ámbito sobre todo de la construcción de viviendas, resolver muchísimos problemas, y después mencionaremos otras cosas. Tiene unas propiedades que desaparecieron en el cemento: su capacidad de transpirar, de gestionar la humedad, su elasticidad, etcétera, etcétera. Nosotros podemos lograr superficies hidrófobas, por supuesto. Ya los romanos construían en el agua, en el mar, con cal. O sea, ¿cómo no vamos a poder nosotros ahora hacer material resistente a la humedad que no tengan esa necesidad de eso? Y bueno, la bala de paja, deja un poco para el final de estos materiales básicos, porque la bala de paja, e insisto, la bala de paja, no la paja, sino la bala de paja, ha aparecido como un nuevo material dentro de la construcción. ¿Por qué es un nuevo material? Porque es un material producto de la tecnología. O sea, para tener una bala de paja yo necesito una máquina que comprima la paja. La paja sí estuvo presente desde el principio de la construcción. Ya comentábamos sobre el ladrillo de adobe en Mesopotamia, hay paja dentro de esos ladrillos. Siempre utilizamos la paja, una fibra. ¿Por qué? Porque uno nos ayuda a que no haya retracción en el material y le da resistencia a los materiales. El uso de la paja se utilizó en cubiertas, en todo, porque también lo diremos ahora, la paja es un residuo de la agricultura y por lo tanto lo podemos usar para muchas cosas, nos sobra, la tenemos. Pero la bala de paja es un elemento que aparece como subproducto de la agricultura y tiene unas características con la idea de reducir el volumen de residuo. Se crean esos bloques compactos, y esos bloques compactos, que simplemente era para poder almacenar mucha paja en poco espacio, nos hemos dado cuenta que tienen unas propiedades ideales para convertirlas en un material de construcción. A finales del siglo XIX encontramos en la literatura, se hicieron algunas cosas en la región de Nebraska, en los Estados Unidos, ya hay algunas construcciones, hay una patente de final del siglo XIX también para la construcción con paja. A principios del siglo XX en Europa, en Francia, ya se hicieron algunas construcciones con balas de paja, pero
fueron simplemente como unas ideas que fueron quedando. Es realmente a finales del siglo pasado, del siglo XX, es que empezamos en serio con la construcción con balas de paja, que se empezó a mover entre Europa a través del Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos, se fueron haciendo investigaciones y entre Europa, y a finales del siglo pasado se toma muy en serio y nos echamos todo encima de ese material y empezamos a investigar y a trabajar con ello. Porque es un material que, primero, estructuralmente, por su densidad, sí funciona como un bloque estructural. No es simplemente, pensamos en paja, suelta un montón de paja, pero es un bloque de paja que está prensado a una densidad aproximada de 110, 120 kilogramos por metro cúbico y por sus dimensiones tiene una alta resistencia estructural. Podemos... la paja, en contra de lo que se piensa, el fardo de paja, en contra de lo que se piensa, tiene una alta resistencia al fuego, porque no tiene oxígeno en el interior. Es como quemar un libro, ¿no? Algo, lo hemos probado, eso no se hace, lo de quemar libros, bueno, según cuál, pero cuando intentamos tirar las libretas del instituto en el tal, damos cuenta que tenemos que soltar hoja por hoja, porque si no, no podemos, porque claro, porque no hay oxígeno en el interior y le cuesta. El fardo de paja tiene ese efecto, no hay. Se va quemando por el exterior, pero el interior le cuesta. Con lo cual nos da resultados de resistencia al fuego que coinciden, cumplen perfectamente con el Código Técnico de la Edificación y las exigencias normativas. No hay ningún problema. Ahí podéis encontrar cientos y cientos de ensayos en Internet sobre la resistencia al fuego de los fardos de paja y de las construcciones con paja. Tenemos RF120, tenemos anécdotas de experimentos, o sea, de ensayos que han tenido que ser ya dados por buenos a las 3 horas o 4 horas porque ya no hace falta seguir esperando, no hay fuego, ¿no? O sea, que no tenemos ningún problema con el tema del fardo de paja y la resistencia al fuego. Y una de las cosas más lógicas, más claras, que enseguida nos damos cuenta, es la capacidad aislante que tiene el fardo de paja. Son un montón de tubitos, aire ocluido. Entonces, por lo tanto, es un material que también por su densidad perfectamente tiene una gran capacidad aislante. Se han hecho todo tipo de mediciones y por supuesto que da resultados buenísimos, completamente comparables, acústicamente lo mismo, un fenómeno similar al del aislamiento térmico. Lo posiciona entre materiales aislantes perfectos, junto al XPS o a lo que tengamos, o si queremos a los materiales bio, a una lana de oveja, al algodón o el corcho, etc. O sea que es un material que tiene perfectas prestaciones como material aislante. Pero bueno, en cuanto a las cuestiones que nos ocupa aquí en estos días, la cuestión de la sostenibilidad, la cuestión ecológica también, la cantidad de energía embebida en el fardo de paja es un residuo. Es un residuo de la agricultura, es lo que sobra, porque lo que nos interesa de la paja es el grano. Entonces ya es lo que va quedando. Su procesamiento es el único gasto energético que tenemos en el procesamiento del fardo de paja es el tractor que la recoge, la máquina que la comprime, que son máquinas muy simples, y su logística, ¿no? Tiene prácticamente... cuando vemos cualquier tabla comparativa, la colocan en la mejor de las posiciones. En general, ¿no? En sus prestaciones, ahí tenemos una serie de números. Bueno, para los que estén trabajen como arquitectos o técnicos en estos temas, podrán encontrar en la literatura también muchas referencias sobre esto. La paja, ¿y qué es lo interesante, lo que a nosotros nos atrae tanto del uso del fardo de paja? El alimento fundamental de la humanidad, el básico, son los cereales. Trigo, arroz, cebada, centeno, maíz. Toda la humanidad se alimenta fundamentalmente de cereales. O sea que tenemos sobre toda la faz de la Tierra una cantidad ingente de paja. Y por los cultivos es constante, su regeneración es constante. Cada año, otra vez, por cada tonelada de grano que utilizamos, que tenemos 1,5 toneladas de paja. Y eso cada año. Son cantidades que no se acaban nunca. Entonces, es una fibra que sus características físico-químicas es la madera, igual que la madera, lignina, celulosa, tienen las mismas propiedades en otras proporciones, pero es una fibra que podemos utilizar y por eso se ha utilizado intuitivamente toda la vida en la construcción. Entonces, quemamos la paja en la Albufera de Valencia o en China,
en todas partes se quema porque sobra, porque sí, vemos montones de paja por ahí, pero eso es muy poco. La mayoría se sigue quemando y se amontona porque, bueno, alguna se guarda como cama para los animales, como algunos usos, pero en realidad se amontona para quitarla del medio. No se sabe qué se va a hacer con ella, son enormes cantidades. Y bueno, le ponemos a lo mejor al hormigón, le ponemos fibra de polipropileno o inventamos fibras en la producción de no sé qué, fibra de tal cosa. Pero si estamos quemando fibra, ¿por qué estamos creando otra fibra? Eso es un ejemplo paradigmático. En muchísimas esferas de nuestra vida nos está ocurriendo lo mismo, ¿no? Cuando hablaba de la tierra, abrimos un hueco grande, sacamos la tierra, nos llevamos la tierra y lo llenamos de hormigón. ¿No? Entonces, un poco siempre estamos haciendo estas cosas, ¿no? Moviendo cosas de un lado para otro y creando. Y aquí es uno de los grandes ejemplos. E incluso dentro de la misma bioconstrucción, dentro de lo mismo, en el mismo campo nos encontramos con que hay otras fibras como el lino, como el cáñamo famoso, como el algodón, que tienen que ser sembrados a propósito para utilizarla. La caña y la paja es un residuo. No tengo que hacer un campo de paja para construir, sino me sobra ya de la industria. Entonces, ahí nos vamos a encontrar mucho, hay muchas ventajas, muchos argumentos a favor del uso de la paja. Bueno, como comentaba antes, hemos desarrollado sistemas de prefabricados de madera y paja. Aquí tenéis un ejemplo, lo podéis ver después. Es una pequeña maqueta, ¿no?, de una estructura de madera con el faro de paja. Esto es un faro de paja, sí está con ayuda de una prensa, pero muy simple para que las juntas queden bien justas y no haya mucho espacio, pero esto es un faro de paja que simplemente después está cortado para que quede una superficie que permita revestirla, un revestimiento de cal en este caso, o con una fachada ventilada de madera, o con un revestimiento de arcilla, ¿no?, por ejemplo, para un interior. Y con estos elementos estamos construyendo en estos momentos viviendas, ¿no? Hay muchos materiales que, gracias al desarrollo tecnológico también, a partir del vidrio celular, por ejemplo, que podréis ver un elemento ahí, a partir del reciclaje del vidrio, todos los silicatos, el corcho. Tenemos en el mundo de las membranas transpirables para permitir la regulación o la protección a la humedad de los espacios. Hay un montón de materiales que están en el mercado ya disponibles que nos permiten sustituir otros que realmente no queremos que sigan estando en nuestras construcciones, ¿no? En el tema de los materiales, para nosotros es fundamental. Antes hablábamos del tema Passive House. Para nosotros es fundamental esta herramienta, el análisis del ciclo de vida de los materiales. Esto es algo que ya en los últimos años se ha consolidado. Es básico. Cuando tengo un material, todo lo que representa, de dónde viene, qué va a pasar con ese material, cómo lo implemento, cómo lo transformo. Todo es importante. No solamente, no vale la idea de que voy a comer bio y me como un aguacate bio del Perú. Entonces, ¿dónde está lo bio? ¿Qué estoy haciendo ahí? Allí no le pusieron, dicen que no le han puesto pesticida, pero es que desde que haya venido de Perú hasta aquí, entonces, aquí, ¿qué está pasando con el ciclo de vida de ese producto? Y en la construcción nos está pasando esto. Muchas veces debatimos entre nosotros, bambú, vamos a utilizar bambú, qué maravilla bambú, pero si no tenemos bambú, porque yo tengo que traer bambú de Colombia para construir, ¿qué es lo que hay bio ahí en ese caso? Sí, es porque claro, es lo mismo, ¿no? Bambú, como la paja, como tal, hablamos de la capacidad de regeneración, pero lo tengo que traer de lejos. Aquí hay, pero no es suficiente, ni es el bambú que nos permite hacer esas grandes construcciones. Es una frivolidad construir, en nuestra opinión, construir con bambú, porque no lo hay. ¿Dónde está? Vamos a hacer análisis del ciclo de vida y realmente a llegar a conclusiones en ese sentido. ¿Qué realmente es lo que vamos a utilizar y cómo? ¿Por qué proceso? Hay una serie de criterios, no vamos a ahondar en eso ahora, que son parámetros que nos permiten analizar ese ciclo de vida. El entorno en que construimos es fundamental y cómo nos manifestamos hacia ese entorno, ¿no? Conservar el equilibrio, la integración ahí. Tenemos mucho que hacer en el urbanismo, sobre todo. Es fundamental. Pero siempre, ¿qué pasa cuando llegamos? A veces se nos llama y que yo quiero construir una casa de paja y me están hablando de Canarias o algún sitio, pero si no hay paja. Ya, pero es que yo veo que la paja y tal, pero vamos a construir con piedra, que hay piedra, ¿por qué tengo que construir con paja? Si la tengo que traer de la península, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se ha construido siempre en un sitio? ¿Por qué se ha construido de esa manera? La arquitectura vernácula nos da mucha información. Aquí un muy buen ejemplo, en Huesca, 2016, una casa construida con
tapial, la tierra comprimida que hablábamos antes, una casa unifamiliar construida con tapia, pero bueno, con tecnología, de una manera contemporánea, bien, pero hecha a la manera que se construye en la zona. Diseño bioclimático, fundamental, fundamental. ¿Cómo? ¿Qué ocurre? ¿Por dónde sopla el viento? ¿De dónde viene el sol? ¿Cómo funcionamos? Para que no tener la necesidad de climatizaciones, de lo que es el diseño pasivo, aprovechar la orientación de nuestra vivienda, aprovechar todo lo que tenemos, que nos da el entorno, que nos da la naturaleza, para lograr un buen resultado. Todo lo que es el entorno, los materiales que tenemos, los tóxicos, sabemos que tenemos más contaminación en nuestro entorno directo, en nuestros espacios interiores, en nuestras viviendas, en nuestras oficinas, que lo que hay en exterior. Es más lo que estamos consumiendo en una casa que lo que respiramos de los coches por ahí. Los plásticos, los embalajes, los conservantes, todo lo que tenemos en interior. Bueno, tenemos muchos materiales que los hemos tenido siempre y ahora los podemos aplicar de otra manera, como los revestimientos de arcilla, los revestimientos de cal, los yesos y una serie de materiales, ¿no? En general, eficiencia energética, que es fundamental, que lo hemos dejado un poco por la importancia que tiene, pero es de lo que más hemos hablado hasta ahora, o siempre los problemas que han tenido las construcciones en los últimos 50 años. Los puentes térmicos, la falta de estanqueidad, todo por construir rápido, por construir mucho, por utilizar una serie de materiales para que las construcciones sean baratas, o por lo menos que generen mucho negocio, barato es otra cosa, sin tener en cuenta la calidad. Y ahora nos encontramos con el resultado. Hace unos años empezó la idea esta del Passive House, ¿no? Que es un poco un fantasma que se nos ha colado, porque Passive House es un certificado industrial comercial. Directamente. Mucha gente nos llama que yo quiero tener un Passive House. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque Passive House lo que nos está pidiendo es que tengamos un consumo de energía en un espacio determinado, con 2 o 3 cositas más, pero no mucho. 15 kilovatios hora por metro cuadrado y ya con eso, da igual si construyo con plástico, con aluminio, con lo que sea. La cuestión es que yo cumpla eso. Y además tengo que montar un montón de aparatos que me intercambien el aire y tal, porque yo tengo que tener estanqueidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es una... El Passive House nos ha dado una serie de ideas y cosas básicas, es cierto, nos llamó la atención sobre los puentes térmicos, sobre los intercambios de aire, etcétera, pero realmente nosotros tenemos que ver una vivienda que sea en general sostenible y que sea saludable, que nosotros podamos, que hay muchas más cosas, que no es simplemente la idea del Passive House. Esto es un pequeño ejemplo de cosas que están pasando en Berlín, en Hamburgo, edificaciones que se dispusieron SATES a finales del siglo pasado y que ahora se están cayendo las fachadas por cuestiones de humedades, etcétera, exceso de estanqueidad, no tener en cuenta la transición de las capas, lo que ocurre con espacios intersticiales, condensaciones, etcétera, ¿no? Podéis encontrar bastante documentación sobre esto en Internet. El consumo de agua, por supuesto, es fundamental. Tenemos el exceso y qué hacemos con las aguas, el tema de las aguas grises, las aguas negras. Es un disparate, una cosa que llevamos miles de años haciendo, es meter nuestros excrementos en agua y meterlos debajo de alcantarillados para que se contaminen más de lo que están, ¿no? Tenemos muchas soluciones actualmente y se está trabajando mucho en ello, en tener un comportamiento mucho más racional en el uso de, por ejemplo, los váteres secos, que no son las letrinas, sino son sistemas de reutilización de residuos, separación de orina y excrementos y residuos sólidos, etcétera, con sistemas. Están ahí, los estamos implementando con muy buen resultado. Y bueno, me dicen que tengo que acabar. Cubiertas verdes, todo el tema del urbanismo, etcétera, que habíamos comentado al principio, es para nosotros sumamente importante, y el entorno social, que desgraciadamente en España todavía ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Ahí la entidad pública es muy responsable de esto, de implementar mucho más el tema de esto. Pero lo vemos, en un sitio para que hablamos de eso, nos preguntan mucho en formación, ¿qué salida profesional tiene lo que estamos haciendo, etcétera? Mucha, toda, absolutamente. En este momento hay una demanda brutal y el problema que tenemos es que no hay
personal cualificado que sea capaz de ejecutar con todos estos materiales. No se ha aprendido en la formación profesional, no se estudia en las universidades, los productos están, pero no se saben implementar. Y tenemos que trabajar en eso mucho. Ya, que ahora sí ya tengo que terminar, un detalle que nos llamó mucho la atención hace unos días es que encontramos un informe de una de las agencias de investigación de mercado más importantes del mundo, por así decirlo, asesora de grandes marcas, que ya planteaba un informe que para descargar este informe de Internet, como veis aquí, bueno, aquí igual no lo veis bien, pero hay que pagar $5.000 para descargar el informe, por lo cual, no quiero sobrevalorar esto, pero quiere decir que el informe es serio, porque si no, no me piden tanto dinero para dármelo, donde plantea que va a haber la revolución, digamos, por llamarlo de alguna manera, económica más potente en los próximos años se va a producir en la industria de la construcción. Nunca hasta ahora, dentro de la economía mundial, había habido una transición tan fuerte económicamente, se va a mover mucho negocio alrededor del mundo de la construcción sostenible. Y eso es significativo para nosotros. Nos está diciendo que tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar en ese sentido. Y bueno, después, si queréis, os puedo explicar algún otro detalle sobre qué se está haciendo, los cambios que hay, código técnico de la edificación, etcétera, en este sentido. Y que, bueno, formación. Hay mucha oferta formativa en este campo. Nosotros ya tenemos por 9º año un máster para técnicos, arquitectos, etcétera. Y hay mucho trabajo en formación. Que bueno, tenéis toda la información en Internet. Estamos a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier tema. Estamos también en todos estos proyectos europeos. Y nada, somos un equipo, como decía, una cooperativa que estamos en Valencia, pero actuamos a nivel europeo, colaboramos en diferentes proyectos y estamos trabajando mucho en la investigación, la formación y, por supuesto, como constructores también. Pues nada, muchas gracias por la atención.